Saludos, este es el programa Conversando del diario El Regional de Piura y en esta oportunidad hemos invitado al doctor José Martín Barreto Vargas. Él es un profesional del derecho, magíster y especializado en temas constitucionales. Como se tiene conocimiento en los últimos tiempos, existe toda una información o todo un movimiento de opiniones que buscarían que Perú se retire de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y vienen realizando todas las acciones para así definirlo. Sin embargo, existe resistencia y para hablar sobre la importancia de la Convención de Derechos Humanos, el Pacto de San José, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vamos a conversar con el doctor José Martín Barreto, preguntándole primero, ¿qué significa el Pacto de San José o Convención Americana de Derechos Humanos? Ya. Ante todo, buenos días, estimado Andrés, y gracias por la invitación. En primer lugar, saludando a tu público oyente aquí en el Perú y también parte del exterior. En segundo lugar, sí, estamos en un proceso bastante delicado respecto a al hecho de que se pretende por el momento, excluirnos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Pacto de San José, ¿no? Bueno, para darte un alcance, ¿no? El Pacto de San José se da en una conferencia especializada interamericana. Fue en San José de Costa Rica y estas conferencias se realizaron entre el 7 y el 22 de noviembre de 1969. Eso hay que ser claro, ¿no? La entrada en vigor del Pacto de San José de la Comisión Interamericana fue el 18 de julio de 1978. Nosotros como país adherente se dio ingreso a la Comisión Interamericana el 28 de julio de 1978, o sea, muy cerca al inicio del pacto. Y ingresamos a la competencia, diferenciemos, comisión y la competencia de la Corte. A la competencia de la Corte, para que vayan los procesos de violación de derechos, de transgresión a los derechos humanos a la Corte, ingresamos el 21 de enero recién de 1981. Tardamos 3 años de ingresar a la competencia de la Corte. Eso es como un preámbulo. Se debe decir, o sea, que la vigencia, o sea, de esta normativa de derechos humanos ha sido decisión exclusiva del Estado peruano y no una imposición. Indudablemente, estimado Andrés, indudablemente. Los países adscritos a la Convención Americana, al Pacto de San José, fue por voluntad, ¿no? ¿Por qué? Porque si nos remontamos a la Carta Universal de Derechos Humanos, que fue proclamada el 10 de diciembre de 1948, ¿por qué se creó? Se creó por las graves violaciones de derechos humanos que se cometieron en la Segunda Guerra Mundial. De ahí nace todo, de la Carta de Derechos Humanos pronunciada por la OEA. Repito, el 10 de diciembre de 1948. Nosotros hemos demorado ya con la OEA, porque estoy hablando de la ONU, ahora es OEA, ¿no? Con el Pacto de San José. Claro. Nosotros, repito, perdón que te interrumpa, recién comenzamos a ser parte de la competencia supranacional de las decisiones adoptadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 21 de enero de 1981. Hagamos una diferenciación. Ya. Quedó claro tu explicación primera. Hagamos una diferenciación. Muchas veces nos confundimos respecto a los conceptos y la Declaración de Derechos Humanos que se consolidó en el Pacto de San José ha derivado en la creación de 2 instancias
que tienen funciones y competencias definidas. Una es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la otra es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué la diferencia entre sí? Bueno, en primer lugar, la comisión es un órgano no jurisdiccional. ¿A qué me refiero? Que sus resoluciones, que los que resuelvan sus resoluciones carecen de obligatoriedad de las partes que pertenecen al pacto y necesitan, para ser reconocidas, de la voluntad política de los estados para alcanzar sus objetivos. Respecto a la Corte, es un órgano jurisdiccional. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos juzgan para condenar a un estado o absolverlo también a un estado cuando se cometen violaciones, transgresiones a los derechos humanos, a los derechos fundamentales, que están prescritos en la Comisión Interamericana, que es como un, ¿qué te puedo decir? Como una constitución supranacional, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En otras palabras, mientras que la comisión recomienda o exhorta a los países a reconocer una flagrante violación de derechos humanos, la Corte ordena, juzga y ordena, condena. Esa es la diferencia. Claro, es una instancia jurisdiccional supranacional. ¿Qué quiere decir con esto? Vamos por partes. Tú te ves transgredido de un derecho fundamental. ¿A quién recurres? Primero, en el Perú, a un juzgado constitucional especializado. Pero, lamentablemente, en el Perú solamente existen la mayoría de juzgados constitucionales especializados en Lima y en Arequipa. Había en Chiclayo, pero lastimosamente lo excluyeron, lo eliminaron. En Chiclayo no hay juzgados especializados constitucionales y menos en Sullana. Supongamos que aquí se te trague un derecho. Tú puedes interponer un proceso constitucional, ya sea de amparo, habeas corpus, de cumplimiento, ante un juzgado civil que hace de juzgado constitucional. ¿Entiendes? Entonces, ellos, según el nuevo código, ¿no?, admiten la demanda por un traslado al demandado, que puede ser una institución del Estado, ¿no?, o una institución privada, porque los derechos fundamentales son reconocidos tanto por los privados como el derecho público. Son derechos fundamentales. Entonces, si es que te declaran improcedente esa demanda o ese proceso constitucional, tú acurres a una impugnación que es la segunda instancia, que es la sala. En este caso, en Sullana, estamos hablando de la sala civil. La sala civil te declara infundada también tu demanda o improcedente tu demanda. Entonces tienes un recurso más, que es el famoso RAC, RAC, que es el recurso de agravio constitucional. Es un recurso que se presenta ya directamente al Tribunal Constitucional. El tribunal lo evalúa, lo admite y resuelve. Si ya el Tribunal Constitucional en su debido momento declara infundada esa demanda, que ya viene desde el juzgado especializado en derecho constitucional, ya no hay más instancias en el Perú. De justicia constitucional te estoy hablando, porque hay que diferenciar justicia ordinaria, que es la del Poder Judicial, y la justicia constitucional, que es diferente, es muy diferente. Entonces, ya no hay otra instancia más en el Perú en justicia constitucional. Ahí es cuando recurrimos en busca de justicia constitucional al organismo supranacional que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué hace la comisión? Es como un filtro. Ingresa la denuncia y la comisión la evalúa. Evalúa si realmente se ha concretado la transgresión, la violación
al derecho humano que se te ha incoado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si la comisión ve de que realmente es real esa transgresión, esa violación, lo pasa a la corte. Y la corte, como ya te lo dije anteriormente, juzga. Pero juzga dentro de un debido proceso. Cuidado, porque dentro de un derecho fundamental es el debido proceso. Corre traslado a la otra parte, que es el Perú, que es el Estado. Entonces, y van a Washington, donde queda donde queda la corte, y van a un juicio común y corriente, como es de acá, donde las dos partes tienen derecho a alegar sus pretensiones, a alegar sus defensas, y al final el que dirime, pues, es la corte constituida por 7 miembros, como tú sabes, y esa decisión de la corte es inapelable y de obligatorio cumplimiento. Hay que ser muy, muy precisos en esto. Es de obligatorio cumplimiento e inapelable, porque ya no hay más instancias supranacionales. Uno de los cuestionamientos a la competencia que se tiene con la Corte Interamericana de Derechos Humanos es aplicar ciertas medidas en el país interno, por ejemplo, pena de muerte, ¿no? En el caso peruano, solo por traición a la patria y situaciones de terrorismo, que fue la modificación de 1993. Sin embargo, en la parte de terrorismo no se aplica porque es incompatible con las decisiones de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Esto en realidad justificaría, por ejemplo, la búsqueda de renunciar a la competencia de la Corte Interamericana, el hecho de buscar nuevas causales para la pena de muerte. No, bueno, en mi opinión, como abogado constitucionalista, a nosotros nos llaman para defender los derechos fundamentales. Entonces, es una cosa descabellada recurrir a un argumento falaz, como es el que si no hay pena de muerte, ¿no?, debemos retirarnos de la corte. No es así. Es igual como si yo te pusiera como un ejemplo, ¿no? En otros países, donde lógicamente no se respetan los derechos humanos, a un corrupto lo ahorcan, lo decapitan, qué sé yo. En China, por ejemplo. En China no existen los derechos humanos, ¿no? Entonces, utilizar ese pretexto, porque para mí es un pretexto, de no establecer la pena de muerte, porque la comisión lo proscribe, o sea, lo rechaza la Comisión Interamericana de la Pena de Muerte. Ellos dicen, condene a la máxima pena que crea conveniente, 30 años, ¿no? O cadena perpetua inclusive, pero no atente contra la vida de un ser humano. Ese es el mensaje que debería haber dentro de la rama jurídica, pero lamentablemente, si nos introducimos un poquito al ámbito político, ya hay otros intereses. Hay otros intereses, Andrés. Claro, y uno de los principios fundamentales que se defiende en la Convención Americana de Derechos Humanos y todo lo que se deriva de la Convención es defender el derecho a la vida, considerando todas las experiencias que se han manifestado y que están referidas fundamentalmente a los conflictos globales que dieron origen a crear mecanismos de protección. Y en derecho a la vida se trata de que no se apliquen nuevamente medidas extremas, ¿no? Ahora, en todo ello, de acuerdo a una literatura verificada, existe el control de convencionalidad. Ya. ¿Qué significa el control de convencionalidad? Ya, te explico. El control de convencionalidad es que, en resumen, tu audiencia lo entienda. ¿Por qué? Porque te voy a decir una situación que ya estamos adoleciendo más de 30 años. El país está muy escaso de una cultura constitucional. Mientras otros países, desde la infancia, desde los primeros años de estudio,
que son la primaria en este caso, se les enseña los derechos fundamentales, se les enseña sus derechos que están prescritos en la Constitución política de ese Estado. En la mayoría de los países, sobre todo en Europa, en los países nórdicos, lo primero que sabe un ciudadano para comenzar sus estudios primarios, sus estudios iniciales, es sus derechos. En cambio acá, llegamos a la adultez y haces una entrevista aquí en Sullana, en Piura, en todo el Perú. No conocen ni los principales derechos fundamentales que están estatuidos en la Constitución Política del Perú. Entonces, desde ahí nace el problema. Desde ahí nace el problema de que no tenemos eso. El control de la convencionalidad, para proseguir, quiere decir que un juez de cualquier materia. ¿Por qué te digo esto? Porque si tú sabrás, tendrás entendido que el derecho en su totalidad se ha constitucionalizado. Antes no, ahora sí. Estamos en un estado constitucional de derecho. Antes estábamos en un estado de derecho. Ahora, constitucional. Primero está la Constitución, ante todo. Entonces, ¿qué hace un juez en materia laboral, en materia penal, en materia civil, en materia administrativa? ¿No? ¿Qué hace un juez? Si observa de que una de las partes, o la parte en esa carta demandada, que es común y corriente, está transgrediendo derechos fundamentales y en la demanda se están invocando esos derechos fundamentales, el juez tiene la obligación, dice la comisión dice, la obligación, el juez del país adscrito tiene la obligación de hacer prevalecer, ¿no?, los artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos y los pronunciamientos, en otras palabras, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos antes que toda la justicia interna. ¿Y qué es la justicia interna? La justicia ordinaria y la justicia constitucional. Si en algún momento el Tribunal Constitucional, para terminar este tema, este bloque, se ha pronunciado en una dirección que vulnera, porque no es inmune el tribunal también en su pronunciamiento vulnerar derechos constitucionales. Cuidado, si un juez de rango inferior, como es por ejemplo un juez civil o un juez penal o un juez laboral, observa de que se ha transgredido derechos fundamentales y el tribunal en un pronunciamiento no se ha dado cuenta o ha hecho caso omiso a ese derecho fundamental transgredido, pero la Corte en su jurisprudencia se ha pronunciado respecto a eso, a esa transgresión, el juez está en la obligación de aplicar lo prescrito por la Corte, por la Comisión, no lo prescrito por el Tribunal Constitucional. Más o menos, no sé si me entiendes. Claro, te entiendo perfectamente. Existe un hecho que a mí me llama la atención. Muchas veces hemos concurrido a disertaciones sobre derecho constitucional y hemos visto antes a algunos profesionales que defendían el derecho constitucional tal y conforme corresponde. Sin embargo, ya en el ejercicio mismo, como miembro del Tribunal Constitucional, vienen, por ejemplo, avalando la modificación de la Constitución no de acuerdo a los procedimientos que se sigue o que deberían seguirse en la Constitución, sino por ley. Ahora, ¿qué opinas respecto a este cambio de posición? Académicos en una primera instancia y prácticos, entre comillas, como funcionarios del Tribunal Constitucional. Mira, Andrés, estamos, en primer lugar, ¿quién elige a los miembros del Tribunal Constitucional? El Congreso. El Congreso, ¿qué aplica? ¿Qué aplica?
el criterio de justicia, el criterio constitucional, o aplique el criterio político para las elecciones de estos miembros. Es un escollo desde hace años, de que los miembros del Tribunal Constitucional, y lo digo como abogado constitucionalista, algunos colegas que me van a escuchar quizás estén de acuerdo conmigo y quizás no, pero eso es cuestión de cada uno. Pero como constitucionalista formado, como defensor acérrimo de los derechos fundamentales, el tribunal debería ser conformado por personas, en primer lugar, idóneas, capacitadas, mejor posible, y que ejerzan realmente un control constitucional sin presiones políticas. Ahí está el problema, Andrés. Las presiones políticas. Yo no voy a decir nombres porque no me compete decir nombres, pero todos lo sabemos, todos o la mayoría que conocemos el tema lo sabemos. Todos los constitucionalistas sabemos que hay miembros que son elegidos a dedo por el Congreso y es cuestiones políticas. En otras palabras, son favores políticos, por eso están ahí. Con eso te digo todo, Andrés. Ahora, debería, frente a la realidad observada y vista, esto creo que tuvo ya una nueva situación cuando se comienza a incorporar la política como un elemento en los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, desde que se designó a Javier Alba Orlandini. A partir de ahí se comenzaron a designar o a nominar miembros del Tribunal Constitucional a profesionales del derecho muy vinculados a partidos políticos. Se justificaría, de acuerdo a las expresiones que vienes dando, el establecer, no ahora, ¿no?, en un futuro más ideal, la forma y modo que se elige a los miembros del Tribunal Constitucional? En mi opinión, los miembros del Tribunal Constitucional deberían ser evaluados tan igual como se evalúan los jueces supremos. Igual. Ser evaluados por ejemplo, una Junta Nacional de Justicia o una Junta especializada para la evaluación y nombramiento, porque son nombramientos de miembros del Tribunal Constitucional, donde se les escanee completamente, se les escanee en el sentido de que sean unos magistrados imparciales. Hemos visto los últimos años, tú lo has visto, Andrés. Hemos visto de que hay decisiones del Tribunal Constitucional con nombre propio. Claro. No hay que estar demasiado ciegos para no ver. Y una de ellas es justamente la referida a hacer valer el indulto de Alberto Fujimori. Y Perú ha llevado justamente que Perú sea declarado en desacato. Exactamente, en desacato total. Lamentablemente ya entraríamos en este tema muy dentro de la política, que no lo veo conveniente en esta entrevista, Andrés, porque soy técnico, soy un abogado, soy un técnico en el derecho, me he especializado en derecho constitucional, pero lo que ha sucedido con el indulto del señor Fujimori, legalmente, no procede, porque todavía estamos perteneciendo al pacto, todavía. En algún momento se dice, podría revertirse la decisión que adoptó el Tribunal Constitucional, pero aquí viene, lo siguiente: ¿quién debe hacer cumplir estas normas? Es el Estado peruano. Entonces, por ahí habría algunas situaciones a superar, si se acata o no se acata, o de lo contrario entraríamos al camino de Nicaragua, de Venezuela, de Trinidad y Tobago, quienes han sido reticentes en algún momento a acatar las normas, ¿no? Así es. Tú sabes que hubo un indulto, ¿no? A favor del señor Fujimori. Claro. Ha habido un indulto. Y se revocó ese indulto. ¿Te acuerdas? Sí. Por eso volvió a prisión el señor Fujimori.
en este segundo indulto ya ha sido avalado, pues, por el Tribunal Constitucional. Avalado por el Tribunal Constitucional, que que debe ser el principal respetuoso de las órdenes, de la jurisprudencia, de los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Debe ser el principal cumplidor. Y bien lo dice en el último informe que ha emitido la Corte Interamericana. Ya nos hemos pronunciado en reiteradas oportunidades que los delitos de lesa humanidad no tienen favorecimiento de indulto. Se han pronunciado varias veces. Claro, pero aquí existe llamémosle, una discusión interna, ¿no? Interna. Donde se expresa de que los delitos por los cuales fue condenado Fujimori no constituyen delito de lesa humanidad. Sin embargo, si escuchamos la sentencia, se dice que se le condena por delitos contra los derechos humanos, ¿no? Entonces, por ahí existe de alguna manera una interpretación bastante forzada para desacatar esa norma, ¿no? Por eso, vuelvo a repetir, esta palabra que siempre utilizo, argumentos, falacias o pretextos que no tienen el más mínimo rigor argumentativo, ¿me entiendes? No tienen el más mínimo rigor argumentativo para poder avalar, para poder decir, ¿no?, el indulto al señor Fujimori es legal y se merece. Eso se verá con el tiempo. Estamos en desacato, como tú lo has dicho hace un momento, estamos al nivel de Nicaragua, estamos en el nivel de Cuba, estamos en el nivel de Venezuela, Trinidad y Tobago, que son países donde se transgreden todos los días los derechos humanos y esas personas no tienen la oportunidad de acudir a la Corte. Y si acuden a la Corte, el Estado desacata. Justamente me nace la siguiente pregunta. ¿Es fácil concurrir a la instancia supranacional? O sea, terminada lógicamente la jurisdicción nacional, ese es mi derecho, ¿no? Pero ¿es tan, fácil, es accesible? Es accesible porque es un derecho. Es accesible. Fácil. Accesible, sí. Fácil en el sentido de que tú puedes interponer tu denuncia, se llama denuncia, una demanda, ante la comisión. Volvemos al procedimiento. La comisión va a evaluar, pero eso tiene un tiempo bastante prolongado. Un caso en la comisión, entre la comisión y la Corte puede durar 10, 15 años. Así de simple. Hay muchas personas, muchos ciudadanos peruanos que han acudido al Pacto de San José, a la comisión, y han fallecido en el transcurso de sus procesos. Bastantes. Dejando el caso de Fujimori, que ha sido bastante extenso, ¿qué otros casos se reconocen como una contribución al derecho peruano? Por ejemplo, ¿me permites? He traído unos casos que no están directamente relacionados porque, ¿qué pasa, Andrés? Tú como periodista sabes de que está muy enraizado la idea preconcebida de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos libera terroristas, ¿no? Claro, eso es lo que se dice. La idea preconcebida. Todo el mundo dice, ¿por qué? Porque ven la televisión y dicen, no, liberan a terroristas, y encima los indemnizan, dice, ¿no? Pero no es así. No es así, porque te voy a nombrar casos que no tienen nada que ver con el terrorismo y que han sido acogidos por la Comisión, han sido juzgados por la Corte Interamericana en beneficio de ciudadanos que el Estado peruano transgredió sus derechos. En uno de los casos más emblemáticos, si te acordarás, fue el Tribunal Constitucional versus Perú, que fue una sentencia dictada el 31 de enero del 2001.
La comisión manifestó que el objeto de demanda era que la Corte debía, si el Estado había violado en perjuicio de Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry y Delia Reboreo Marzano, magistrados del Tribunal Constitucional. El antiguo. Sí. Antes era Tribunal de Garantías Sí, Constitucionales. los destituyeron, ¿te acuerdas? Claro. Los destituyeron, como criollamente se dice, a la mala los destituyeron. No tuvieron argumentos de destitución, pero los destituyeron. Y fue en 1998, si no me equivoco, en el gobierno del señor Fujimori. Claro, ellos resolvieron declarar inaplicable para Fujimori la tercera reelección. Así es. Entonces, ¿qué pasa? De que inclusive tan es así que la comisión, antes de correr el traslado, una denuncia, una demanda, llama al Estado involucrado para una conciliación. Hasta eso pues, se puede hacer. Oiga, Perú, venga para acá, venga, y podemos conciliar, ¿no? Nosotros hemos evaluado y sí ha transgredido el Estado, pero ha transgredido derechos fundamentales de estos ciudadanos o de este ciudadano. Entonces, venga, conciliemos, usted acepte, quede así, y conciliemos de qué manera se puede reparar el daño irrogado, ¿no? Claro. Pero el Estado en ese tiempo no respondió positivamente y fue a la Corte. Y la Corte, pues, ya sabes, le dio la razón a estos magistrados y ordenó su reposición. Y como que se hizo, se acató la orden, se repuso a esos magistrados y se les indemnizó. Se acató en la época Eso fue de Toledo, me parece. Sí, algo así. Pero sí, ellos regresaron al tribunal. Claro. Pero fue un regreso prácticamente como para demostrar que se acataba el pronunciamiento de la Corte, porque después salieron. No estuvieron mucho tiempo ellos. Claro, claro. Otro de los casos también fue el presentado el 12 de mayo del 2021, hace 3 años, donde el caso era de un juez. Le podríamos llamar un juez especializado en derecho penal, laboral, que se llama Humberto Cajahuanga Vázquez, que denunció que se le habían violado sus garantías judiciales en un proceso sancionador. Se le sancionó y creo que se le destituyó como juez. Pero él, como juez, observó que no le habían aplicado el debido proceso, el derecho fundamental al debido proceso. Fue en la Corte Superior de Justicia de Huánuco ese caso. Y en su informe final la Corte ordena reincorporar al juez a su puesto, porque había sido transgredido su derecho fundamental al debido proceso. Le reparó sus derechos y ordenó que se adecuara la legislación interna, porque también es una de las potestades de la Corte. Decir, señor Estado peruano, adecúe su legislación para que no afecte derechos fundamentales. Esa es una también de las potestades de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Otro caso que es muy, muy interesante es el caso Azul Rojas Marín contra el Perú. Se trata de la detención de Azul Rojas Marín, una mujer trans. Este caso es muy, muy importante. Es interesante. Interesantísimo. Que para el momento de los hechos se identificaba como hombre gay. Durante su detención de este ser humano, fue insultado con frases que hacían referencia a su orientación sexual. Fue víctima de agresiones verbales y físicas que incluyeron lo peor, violación sexual y tortura. No se incluyó el delito de tortura en las investigaciones fiscales, que fue archivada por presunta falta de elementos de comisión. ¿Qué quiere decir? No hay pruebas suficientes como para investigar este hecho, este execrable hecho. La Corte dispuso una reparación integral a Azul Rojas Marín y Juana Tanta Marín, que fueron 2 personas, por las violaciones a sus derechos humanos. Este es un caso muy importante. Claro. Y el último caso, ¿no? El último caso, muy importante también,
fue un caso sucedido en 1980, que recién ha sido resuelto por la Corte. 5 de julio del 2023. Este caso se relaciona con la responsabilidad internacional del Perú por la detención, tortura y violación sexual de Georgina Gamboa García, una mujer adolescente indígena quechua de 17 años, perpetrada por la policía peruana en 1980, Andrés. La falta de una investigación adecuada y sanciones para los responsables fue el motivo de esta denuncia. Los hechos de violencia sexual y tortura generalizada y sistemática, un hecho execrable, contra mujeres durante el conflicto armado en la década de los 80. En la noche de su detención la llevaron a un calabozo donde 7 efectivos policiales la torturaron y violaron en reiteradas ocasiones. Los exámenes médicos confirmaron la violación y que Georgina Gamboa estaba embarazada. Y su hija nació en octubre de 1981. Georgina denunció en reiteradas ocasiones haber sido víctima de violación sexual y tortura, pese a recibir amenazas de muerte. Las denuncias resultaron en una investigación archivada otra vez, provisionalmente por el Ministerio Público en 1982. En ese momento la comisión que evalúa identificó que el Estado peruano no brindó atención médica, psicológica a Georgina, su hija y sus hermanos. Tampoco consideró las secuelas de los hechos traumáticos que le fueron víctimas, ni la especial situación de vulnerabilidad de Georgina por ser adolescente y que junto a su hija sufrieron una triple discriminación por ser mujeres, niñas, indígenas y vivir en situación de extrema pobreza. Este es un caso muy interesante, reciente. Y no tiene nada que ver con asuntos de terrorismo. Así es. Entonces, ¿a dónde voy? Me has capturado la idea. ¿Qué quieren dar a creer a la población? ¿Que la Corte Interamericana solamente ve casos de terrorismo? ¿Que libera terroristas? Mentira, estimado Andrés. Mentira. Falso de todo, falsedad. La Corte Interamericana es muy importante porque ve, evalúa, analiza y juzga más hechos de violaciones contra derechos humanos que son independientemente relacionados con el terrorismo. Claro, y finalmente, para terminar, porque estaba bastante interesante tu disertación, tras el 7 de diciembre del año 2022 se configuró una situación política diferente en el país, ¿no? Se vacó a Pedro Castillo, asumió Dina Boluarte y para controlar la protesta pública se ordenó que las Fuerzas Armadas salgan a las calles a controlar el orden, que al final significó la muerte de 49 personas y ha quedado demostrado con las autopsias respectivas que estos 49, porque los muertos son más, fueron víctimas o fallecieron como consecuencia de balas de las Fuerzas Armadas y fuerzas policiales. Evidentemente, si contrastamos el caso con lo sucedido a Fujimori, podríamos manifestar o podríamos colegir de que Dina Boluarte y Alberto Otárola podrían ser en algún momento juzgados por delitos de lesa humanidad. ¿Qué podrías decir como especialista en derecho constitucional? Bueno, yo me remito directamente al informe. Hay un informe ya. Claro. ¿Y qué dice el informe, Andrés? Que se han violado derechos. Se hizo un uso indiscriminado de la fuerza. Indiscriminado de la fuerza pública, dice.